Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y hoy tengo el placer de estar junto con un gran amigo, Cristian Iturralde, autor de un libro que acaba de salir publicado, Identificar, Debatir y Vencer al Idiota. Muy buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Pablito querido, un gusto en saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. En relación a este libro que hemos escrito de modo conjunto con el padre Rodrigo Miranda. Así que muchísimas gracias. Bueno, la verdad que es un libro provocativo, es un libro para todos los que nos estén escuchando. Realmente, si yo estoy haciendo un vivo sobre un libro es porque realmente me parece importante promocionarlo, importante especialmente para que ustedes lo lean y se formen. Para aquellos que nos están escuchando, quiero empezar con esta pregunta. ¿Por qué un libro sobre identificar, debatir y vencer al idiota? Mira, Pablo, creo que la cuestión del idiota reviste una importancia mucho más grande que la que muchos suponen, porque históricamente se lo ha subestimado, digamos, se ha subestimado el daño que puede causar un idiota. Incluso me animaría a decir que es mucho más peligroso el idiota que el hombre malvado, porque el hombre malvado, digamos, mal que mal, valga la redundancia, sigue ciertos patrones racionales, digamos, tiene cierta lógica. ¿Cuál es su lógica? Perjudicar al resto, pero beneficiarse a sí mismo. En cambio, el idiota no tiene empacho en perjudicar al otro y perjudicarse a sí mismo incluso aún contra sus propios intereses. O sea, es decir, que el idiota es un tipo que es inmune a la realidad, es mucho más difícil de abordar, pero sobre todo lo peligroso de él es su impredecibilidad. Y, digamos, ha habido, digamos, también de esta proliferación de las redes sociales, que, bueno, todo el mundo puede ponerse a compartir y opinar sobre cualquier cosa, que la cuestión del idiota, digamos, se ha vuelto ya un tema, digamos, un tema vital, porque aparte está entre todos nosotros, en nuestras propias familias, amigos, etcétera. Pero básicamente, Pablo, por ahí viene el tema del idiota, porque creo que el triunfo de la revolución no se debe tanto a los malvados, sino a los idiotas que son los que actúan como vehículo, ¿verdad?, de la idiotez. O sea, el idiota útil es fundamental para la revolución. Es decir, sin idiotas no hay revolución cultural. Ujú. Bueno, y cómo es interesante que mencionan la palabra idiota, porque obviamente que tiene un profundo significado y hay una coincidencia. Yo en mi libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, hablo también del hombre contemporáneo. Si tuviésemos que calificar, obviamente que esto no aplica para todo, porque no hay que generalizar, pero si tuviésemos que calificar al ser humano de acuerdo a lo largo de la historia, de acuerdo a alguna característica principal que realmente lo distinga. Tenemos al hombre económico, por ejemplo, de la Revolución Industrial, al hombre religioso de la Edad Media, al hombre político de la época de Aristóteles. Y hoy en día yo digo que el hombre actual es un hombre identitario, que es un hombre que le da máxima importancia a aspectos accidentales de su ser a partir de los cuales se identifica si es gordo, si es lesbiana, si es homosexual, si es transexual, si es indígena. Y eso lo hace una persona eminentemente idiota, digo yo, en el sentido que le daban los griegos, es decir, del ser humano metido en sí mismo, preocupado en su propio empoderamiento, el ser humano que no tiene en cuenta que vive en una comunidad, que tiene que madurar y que esa madurez se va a manifestar, por ejemplo, no en el ser independiente, sino en el que otros puedan depender de él. Esto es un tema interesante, ¿no? Y si me dejas acotar eso, hoy en día yo creo que ese individualismo craso nos ha hecho creer que somos maduros, que somos grandes, que somos adultos cuando salimos de la casa y somos totalmente independientes, cuando en realidad desde el punto de vista psicológico una persona es madura no cuando es independiente, sino cuando otros puedan depender de él, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, tenés un hijo, tenés un bebé que va a manifestar el nivel de madurez de los padres y ese niño puede depender de ellos. ¿Cuántas personas vemos en el mundo que están casadas, por ejemplo, y sin embargo la esposa se queja de que tiene que cuidar no solamente de sus hijos, sino también del marido? ¿Por qué? Porque es un inmaduro, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, ¿crees que el idiota no solamente hay que verlo como un enemigo a vencer, sino que el idiota puede ser que esté de alguna u otra manera, eh, por así decir, rodeando, merodeando en nuestros entornos, incluso dentro de uno mismo, ¿no es cierto? En- Sí, completamente, porque también, bueno, en una parte del libro hacemos, digamos, una especie de genealogía
del idiota, no solo la procedencia etimológica, sino las distintas significaciones y lugar que ha tenido a través de la historia, algo que vos hacés muy bien en tu libro, yo lo he leído, y yo creo que la gran, digamos, diferencia radica, porque vos me habías preguntado, perdón, perdón que me perdí ¿me la puedes repetir la pregunta? Sí, básicamente, teniendo en cuenta la caracterización del idiota, ¿podemos decir que el idiota puede ser que esté dentro nuestro también? O sea, Ahí que está. es un libro que no solamente apunta a decir, bueno, voy a ir a luchar contra otros, sino, a ver, ¿soy acaso idiota en algún sentido? Porque todos somos imperfectos, ¿no? Y Es puede ser que muchas veces en esta batalla cultural perdamos de vista que no solamente estamos luchando contra una ideología o contra un modo de pensar, sino que también estamos luchando contra nosotros mismos para tratar de sacar la mejor versión, ¿no? completamente, Pablo. Justamente también empezó a decir una cosa y después me olvidé lo otro, porque lo que es importante señalar más allá de la identificación del idiota, porque hay una parte que dice, bueno, lo que hay que saber para no ser un idiota, porque de algún modo u otro, no es que nos subimos en un pedestal quienes escribimos el libro y decimos, bueno, y empezamos a señalar con el dedo. A ver, es muy difícil abstraerse de todo este mundo posmoderno, incluso muchas veces nos afecta de modo que no tomamos conciencia, pero terminamos afectados porque vivimos dentro de toda esta barbarie. Entonces, es importante saber que todos podemos mejorar, debemos mejorar y tenemos que hacer una especie de trabajo de introspección y ver si realmente nosotros tenemos algún grado de idiotez. Pero la diferencia del hombre racional, del hombre sabio, es que cuando detecta, digamos, esa falencia, procura justamente remediarla, ¿verdad? Entonces, aquí lo que Claro, hacemos es referir y ofrecer una serie de herramientas que son muy necesarias para la formación integral del ser humano, no sé, desde las virtudes, que son muy subestimadas, el papel fundamental que tienen esta batalla cultural, el modo en que uno se maneja, incluso los hábitos para poder obtener un pensamiento riguroso, bueno, ciertos principios fundamentales, pero bueno, ya pasaré luego a comentarte en mayor detalle un poco cuál es la estructura general del libro, pero sí, indudablemente el libro invita no solo a identificar, porque es importante identificar al enemigo porque es un enemigo, sino también a ver dentro nuestro qué es lo que también debemos mejorar, porque en eso se va, digamos, a manifestar el grado de efectividad de nuestra defensa que podemos hacer del orden occidental, ¿verdad? claro, ciertamente que sí. Hablabas de herramientas para identificar al idiota y obviamente que entonces pueden ser herramientas para analizarse a uno mismo y darse cuenta si tiene o padece algún nivel de idiotez. Obviamente que muchas personas escuchan la palabra idiota y dicen, ¿cómo van a hablar así? ¿Cómo van a insultar así? ¿Cómo van a usar esa palabra? Ciertamente, tal vez desconociendo muchas veces la etimología y el sentido más profundo, que estoy seguro que si bien el libro tiene un tono provocador, no es un tono insultante, son dos cosas totalmente distintas y es un título que lleva a la persona o tiene que llevar a la persona a cuestionarse. Esas herramientas para analizar y identificar al idiota, o yo diría también lo que te preguntaba recién, para identificar dentro de uno mismo el nivel de idiotez. ¿Qué, qué piensan o cómo trabajan dentro del libro, y si es que lo trabajan o son más que nada principios y herramientas, el nivel de manipulación que existe hoy en los medios, que existe hoy, no solamente en las noticias o en los diarios, sino también en las redes sociales, en los mensajes que llegan por WhatsApp, en las imágenes muchas veces que hacen correlaciones que no tienen ni sentido, pero que sin embargo llegan a confundir fácilmente a una persona, símbolo de que no hay obviamente un espíritu crítico ni de discernimiento. ¿Cómo una persona puede llegar a despertar de ese engaño o qué herramientas ofrecen para que una persona pueda comenzar a tener discernimiento y criterio propio al momento de razonar una realidad? Bueno, primero, muy importante lo que has dicho anteriormente, porque digamos acá la palabra idiota, lógicamente que tiene toda una etimología y toda una explicación a cómo se utiliza y a quién va dirigido, porque acá no se utiliza, digamos, como insulto, sino que muchas veces es un calificativo que cabe, ¿verdad? Acá, lógicamente, no nos referimos al nivel, el coeficiente intelectual de una persona, porque hemos visto sobradas veces como tipos que están recibidos en Harvard, después son tipos que no saben diferenciar entre un hombre y una mujer, lo que es real y lo que es objetivamente no es real. Es decir, que nada nos dice el coeficiente intelectual. Hay personas que, por ejemplo,
tienen un sentido común, un sentido, digamos, una inteligencia práctica muy importante y que terminan siendo en este sentido mucho más criteriosos que un tipo con formación superior. Es decir, el tipo, al idiota que nosotros nos referimos, es el tipo que es no solo incapaz de ver la realidad, sino aquel que la rechaza a priori, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo plantarse, decís vos, cómo poder identificar a este tipo de personas? Yo diría que la clave está justamente para poder, si tuviéramos que sintetizar, bueno, ¿quién es un idiota? Se vienen ciertos rasgos que son inherentes al idiota, como el resentimiento, el odio, el egocentrismo, etcétera. El capricho, diría yo, ¿no? Este capricho de querer que la realidad sea lo que yo quiero que sea, ¿verdad? Pretender, digamos, modificar la realidad de cuestiones que son de un modo indefectiblemente. Yo creo que la clave está, para identificar a un idiota, yo diría que es aquel que, te repito, que es incapaz y no quiere ver la realidad. Ahora bien, ¿cómo hacer, digamos, para abordar a este tipo de personas? Lo complicado acá, lo que decíamos recién, es que un idiota por lo general es un tipo no solo que no tiene formación, sino que en gran medida ha perdido el sentido común y especialmente las generaciones más jóvenes. Vos hablabas recién de, por ejemplo, los modos, digamos, las redes sociales en este sentido, o cómo la tecnología, que en muchas cosas es muy positiva, digamos, en otros sentidos termina siendo perjudicial si no es utilizada con criterio, ¿verdad? Hay un capítulo dedicado a lo que sería el idiota 2.0. Bueno, tiene muchísimos capítulos el libro. Yo creo que está el índice completo en Amazon, no estoy seguro, si no me voy a cerciorar de ponerlo, de que esté ahí, Pablo. No sé qué me estaría olvidando, viste, que a veces me voy hablando Sí, y me olvido. sí, justo ahora que estamos mencionando el tema del significado, de la madurez, la inmadurez, el apoyarse una persona en otra. En el libro, en un momento hablan otra palabra que puede sonar fuerte, pero que sin embargo tiene un significado bastante interesante. Hablan ustedes no solamente del idiota, sino del imbécil. El imbécil, la persona que es un imbécil. Imbécil, y lo desarrollan en el libro, viene del latín que significa el apoyarse, del báculo, ¿no? El imbécil es la persona sin soporte, sin bastón, y por lo tanto, ahora se me ocurría esta correlación. Hablábamos de que la persona idiota es profundamente inmadura, y como es inmadura, busca siempre apoyarse del otro. Y por lo tanto, el idiota es un imbécil, porque como no tiene él apoyo personal, va a buscar apoyo en otras personas. Y ustedes hablan del imbécil en una triple caracterización. Hablan del imbécil intelectual, los que temen usar la cabeza, dicen porque se les puede gastar, ¿no es cierto?, como piedra de alfilar. Son los famosos perezosos. Hablan de los imbéciles, y corregime si me equivoco, afectivos o sensibles, que son aquellos que buscan que todo el tiempo los tienen que alabar, le tienen que decir algo si no se ofenden, ¿no? Fíjese que muchas veces uno puede tener esa tentación, ¿no? O esa conducta de decir, bueno, todo el tiempo lo tienen que afirmar, porque si no, claro, no se siente empoderado. Y luego hablan del peor de todos, que es el imbécil moral. Es el que necesita de aprobación externa constante para poder, ¿no es cierto? Dicen algo así como tomar una decisión o hacer algo en la vida, ¿no? Fíjate que Exacto. sí, o sea, lo que iba yo es que este libro, yo creo que también sirve como un buen examen de conciencia personal, de decir, bueno, ¿dónde estoy parado yo aquí también, no? Desde el punto de vista psicológico, intelectual, ¿no? Totalmente, Pablo. El libro fue pensado originalmente, digamos, cómo poder ofrecer una especie de, pongámoslo de este modo, manual del guerrero cultural, donde la persona pudiera obtener allí por lo menos los conocimientos fundamentales en lo concerniente a la batalla cultural. A ver, nosotros dividimos básicamente la estructura de este libro, está, diría yo, dividida en tres partes. Hay una parte relativa a los conocimientos esenciales que nosotros necesitamos, digamos, para poder vencer la batalla cultural, porque decir, para ir a lo particular, necesaria, a lo específico, necesitamos primeramente saber las cuestiones esenciales, digamos, cómo poder hablar de lo que es conveniente al hombre si no conocemos lo que es la naturaleza humana. ¿Cómo podemos saber si algo es justo o si algo es legítimo o ilegítimo? O, digamos, ¿cómo podemos hablar de la libertad si no entendemos tampoco si acaso existen limitaciones? Es decir, que hay toda una serie de preguntas fundamentales anteriores que tenemos que saber, que ya plantearon, por supuesto, los clásicos. Es decir, que el conocimiento, la formación integral, es la primera gran pata de este libro. La segunda pata está más bien dedicada a lo que sería la técnica, porque vos podés ser un tipo con muchísima formación,
Pero si vos no tenés la capacidad para transmitir de un modo efectivo la idea, si vos no podés persuadir a otros hacia la verdad, bueno, lamentablemente todo ese conocimiento que vos tenés, esa incapacidad para compartirla, no está haciendo el servicio que debería hacer. Entonces, a esa formación hay que agregarle ciertas herramientas, como por ejemplo, relacionados al debate, por ejemplo, bueno, cuáles son los argumentos más persuasivos, los mejores argumentos discursivos, qué son las falacias, cuáles son las técnicas para exponer oralmente, cómo perder el miedo escénico que afecta a muchísimos hombres. Hay hombres que son, vos debes conocer, que son brillantes, pero que a la hora de exponer y defender sus ideas tal vez fallan un poco. Es decir, tenemos el conocimiento primera pata, el modo o el know-how para transmitir ese conocimiento y ser efectivos. Por eso la retórica es tan importante, porque vos podés ganar una batalla dialécticamente, podés tener todos los argumentos, pero si vos después fallás en la transmisión de ese mensaje, digamos, si vos perdés retóricamente la batalla, estás perdiendo la batalla cultural en este sentido. O sea, la parte retórica de transmisión es fundamental. Y la última pata, tenemos conocimiento, técnica, y la última pata es la parte de la disposición. ¿Qué quiero decir? Digamos, tener el coraje, porque vos podés tener toda la formación. Podés saber cómo transmitir, podés ser un gran polemista. Pero si vos después no tenés lo que hay que tener, para decirlo, a ver, si vos no tenés el coraje para plantarte frente a quien te tenés que plantar, no sirve de nada. Entonces el guerrero cultural forzosamente tiene que tener estas tres patas. Tenés que tener cierta formación y conocimientos por lo menos elementales de la materia que estamos tratando. Tenés que saber cómo transmitir esa idea. Y por último, tenés que tener el coraje, el temple. Por eso hay un capítulo dedicado al temple y la imitación. ¿La imitación de qué? De los arquetipos, de los prohombres, de los héroes, santos, mártires, y cuáles eran los rasgos distintivos de esos grandes hombres. Y bueno, vamos a ir indagando un poco en la personalidad y en esos rasgos que hicieron, digamos, grandes a esos hombres. Entonces, básicamente, sintetizando, Pablo, yo te diría que el libro tiene esas tres patas, que es lo que queremos ofrecer, que creemos que es por lo menos un puntapié bastante interesante para poder batallar de un modo efectivo. Si quieres seguir formándote personalmente por medio de la lectura de mis libros, te quiero hacer un regalo especial del código Pablo YouTube. Con este código obtendrás el 20% de descuento para cualquiera de mis libros en la página de Metanoia Press. Nuevamente usa el código Pablo YouTube. Muchas gracias por tu apoyo. Bueno, y ciertamente que el libro, como decías, que conta de esas partes, tiene una primera sección muy grande, profundamente formativa, ¿no? Yo creo que este es un libro no solamente para, dice uno, leer, entretenerse, ¿no? Es un libro para estudiar, ¿no? Al estilo de libros como, por ejemplo, La batalla cultural de Agustín Laje. Es un libro para sentarse, estudiar, formarse y que luego... en la segunda parte nos traen muchos elementos prácticos para saber entonces enfrentarnos y a lo que yo apuntaba al principio en una de las preguntas, el hecho de tratar de adquirir discernimiento y criterio para que no te comas cualquier verso, ¿no? Porque muchas veces, Cristian, yo creo que hay gente, y nos puede pasar a todos, que uno dice, bueno, estoy del lado correcto de esta batalla, estoy a favor de la familia, estoy a favor de la vida, estoy a favor de esto, de aquello, estoy en contra de toda la agenda progresista, pero después en Internet me como cualquier cosa. En Argentina decimos, me como cualquier cosa, me creo cualquier cosa que no tiene absolutamente ningún fundamento. ¿Cuáles son los criterios que debemos ir adquiriendo para aprender a pensar y que porque salga en YouTube no significa que sea verdad? Te tienen que dar un fundamento. Ahora el Mundial, por ejemplo, acaba de terminar el Mundial y la cantidad de links y fotos y esto y aquello, haciendo correlaciones las más descabelladas que se pueden imaginar y que la gente fácilmente se lo creen. Y a mí, que me escriben cientos de personas todos los días para preguntarme, ¿es verdad o no es verdad esto? Y aprendan a pensar por ustedes mismos, dense en cuenta. El caso del jugador iraní, por ejemplo, el jugador iraní, todos descabellados, van a matar a un jugador, nadie está diciendo nada. Primero, es falso que lo van a matar, no ha sido condenado. Y segundo, no lo apresaron por haber ido a una marcha de mujeres, sino por haber asesinado a 3 personas. Eso es lo que se lo acusa. Entonces, la gente hoy en día se cree fácilmente cualquier cosa y el creerse fácilmente cualquier cosa es una de las características del idiota. Por eso yo creo que es un libro sin ánimo de ofender a nadie, por supuesto, que tampoco ha sido el ánimo de ustedes, sino que es el de formar. Animar a la gente a comenzar a pensar, comenzar a razonar. Al padre Javier Olivera, quien lo conoces y quien estuvo ahora en mi canal hablando de sus libros,
yo le hice esta pregunta: ¿cómo aprendemos a razonar? Y él me decía, leyendo buenos libros, especialmente libros que te hagan pensar. Así uno aprende a pensar, con personas que saben pensar. Y yo creo que, Cristian, este libro es obviamente un gran aporte al respecto, en cuanto al pensamiento, pero ¿cómo es el surgir de este libro? Me decías que al principio querían hacer un libro para debatir, dar herramientas, ¿no es cierto?, para poder presentar una verdad de manera convincente. Pero ¿cómo llegan a darse cuenta de que necesitaban tal vez una primera parte profundamente doctrinal? Mira, surge primeramente una de las giras por México, me lo proponen unos buenos amigos mexicanos, Quique y Yolanda, me dicen, che, ¿no me podés preparar, intentar escribir algo como para alguien que, algo muy básico de técnicas o de debate, pero simplemente remitiéndome a los clásicos, observando las características salientes de también los polemistas modernos, qué sé yo, puede ser Agustín, Nicolás o vos o Ben Shapiro, quien fuere. Y de ahí me di cuenta, después yo estaba charlando con un buen amigo, que es el padre Rodrigo Miranda, que él es de Chile, y veníamos diciendo que era incompleto, porque digamos, por supuesto que con toda esta casi moda a veces de las redes sociales, que ya se quiere hacer un debate por cualquier cosa, donde no existen reglas claras, etcétera, dijimos, no es suficiente saber debatir bien si la persona ignora principios esenciales y sobre todo si no tiene una buena disposición o la disposición o los objetivos correctos. Entonces dijimos, bueno, intentemos ofrecer, yo sé que a ver, es una pretensión bastante alta, pero una especie de manual formativo de los principales elementos, cosa de que cualquier persona pudiera por lo menos agarrar lo esencial, pero también es cierto, como vos has dicho, que hay partes, a ver, hay partes del libro que se tratan con mucha ironía, creo que es un gran recurso literario, hay sarcasmo, hay humor, hay partes que son más prácticas, como especialmente con la parte del debate, las técnicas, pero también hay partes que son bastante más académicas, más doctrinales, ¿verdad? Bueno, el padre es doctor en filosofía, en arte, conoce mucho del asunto, le ha dado una profundidad, muchos conceptos importantes. Entonces, bueno, hay partes que van a ser más aburridas porque son más doctrinales y hay partes que van a ser más ágiles. Es decir, que está hecho un poco para todos. Y es un libro que, si bien se sigue un orden lógico, una estructura lógica, temática, pero que puede irse leyendo, digamos, desde distintos capítulos. Es un libro que tiene más de 600 hojas a pie de página. Bueno, es un libro que tiene 412 hojas o 420 hojas, y bueno, y hay una bibliografía, digamos, abundante, ¿no? Desde Ujú. filósofos de primer nivel hasta sociólogos. Hay conocimientos antropológicos, psicológicos, religiosos, de todo, ¿no? Pues también planteamos el libro, entendemos que la fe es algo fundamental y que esta batalla cultural es en primera instancia, diría yo, una batalla espiritual, ¿no? Tiene ese espíritu el libro y tomamos mucho del realismo, por supuesto, del realismo tomista, aristotélico, de la Sí, filosofía. ciertamente. Igual yo creo que no caracterizaría el libro como una sección más ágil y una sección más aburrida, porque ciertamente que se diferencian mucho en el estilo y en el contenido las dos partes claras que se marcan en el libro, pero yo diría que la primera parte es una parte profundamente formativa y profundamente Sí, interesante. Es básicamente un manual. Cuando me enviaste el libro hace unas semanas, y esa misma noche lo comencé a ver, pasándolo rápido para tener una buena idea, de qué iba el libro. Siempre me gusta hacer eso. Yo cuando agarro un libro, veo el índice, pero después recorro todas las hojas y me hago el esquema mental en la cabeza, cosa de que después sea más fácil para mí encajarme, ¿no? Digo, que a alguno capaz que le pueda servir eso como técnica. Pero vi que es básicamente un manual. Hay una sección que es un manual de sí. antropología filosófica, tiene obviamente cuestiones teológicas también de fondo. Es un realmente manual, yo diría, un título que le hace justicia al libro este. Fíjate que los títulos en el siglo XVI de un libro era más de una página el título, ¿no? Yo creo que sería manual de antropología para entendernos quiénes somos como seres humanos, cómo deberíamos ser, darnos cuenta si somos o no somos o cuán idiotas somos. Y Exacto. luego, una vez que hayamos vencido la idiotez en nosotros mismos,
tener argumentos para combatir y debatir y vencer al idiota que todavía anda dando vuelta por ahí, pero no con el ánimo de destruirlo, ¿no? Sino con el ánimo de ganarlo también para nuestro lado, ¿no? Creo que has hecho la mejor síntesis del libro, Pablo, mucho mejor de lo que yo. Ese es exactamente el objetivo del libro. Y Claro, sí, lo plantearía ahora, reformularía lo que dije y lo pondría en los términos que vos lo has dicho. Creo que es eh, mucho más preciso. Eh, lo que sí, aclaro que, claro, lógicamente no se trata acá de humillar. Y lógicamente, cuando uno habla con un idiota, que por lo general suele ser un cínico, salvo intervención divina, es muy difícil que un tipo tan obtuso pueda cambiar, digamos, de claro. pensamiento, pero cuando nosotros hablamos de vencer al idiota, nosotros no estamos diciendo, lógicamente, que haya que discutir con cualquier imbécil que se nos cruce, esto es, digamos, sería gastar pólvora en chimangos, no nos daría el tiempo, sino Ujú, que nosotros vamos a hablar, vamos a vencer, vamos a discutir, siempre y cuando haya un auditorio detrás, porque no nos interesa en el fondo intentar convencer a un tipo que ya no quiere ver la realidad. Nos interesa, sí, que las personas que están escuchando esta discusión no caigan bajo el influjo de esta persona. O sea, pretendemos hacer un servicio, si querés, para el incauto, ¿verdad? Aquella persona así capaz, es. bien intencionada, tal vez sin demasiada formación, que se deja llevar a veces por las artes oratorias que podría tener este idiota, pues suelen ser tipos carismáticos muchas veces los idiotas. Y bueno, entonces lo que queremos hacer cuando nosotros debatimos con el idiota es desnudar los argumentos, desnudar y exhibir sus inconsistencias, de modo que quede bien claro, y a veces hay que humillarlo en el buen sentido, si esto es un bien mayor para la gente que escucha, porque, digamos, un idiota puede llevar, digamos, a errores muy graves a las personas. Entonces, Claro. lo que nosotros decimos es, sí, debatimos con el idiota, pero siempre y cuando haya personas alrededor que podamos intentar iluminar de algún modo. Así es, y eso realmente es algo que es importante tenerlo en cuenta para todos, ciertamente al momento de tener que debatir algo. Muchas veces hablar con una persona, discutirle, no tiene sentido, pero sí va a tener sentido por aquellos que nos van a escuchar, porque pueden perderse por el engaño de esta persona, ¿no? Em, Recuerdo hace tiempo, una persona a mí me había atacado por YouTube, no sé qué serie de estupideces había dicho sobre una mentira histórica, y yo no le iba a decir nada, pero el padre Javier Olivera me dice, no, contestale, sin tal vez mencionarlo directamente, contestale y reventalo, porque esa persona le va a hacer mucho daño a los incautos que lo escuchan. ¿No? Le va a hacer mucho daño y por eso es necesario. A mí no me gusta a veces meterme en temas que son concretos, actuales, de noticias, porque no es el objetivo de mi canal, es formativo, pero muchas veces no le queda más que, a uno no le queda más que ir y salir al cruce y tratar de desmentir una gran mentira histórica que no tiene ningún sustento por el daño que eso mismo va a hacer a la gente y de paso, bueno, la gente puede tener un ejemplo tal vez ahí de cómo razonar y discutir y tratar de con el dato matar el relato de la mentira, ¿no? Que es básicamente el trabajo tuyo con la historia, ¿no? Que te dedicas mucho más que yo a todo eso, ¿no? Así es, Pablo, sí, de acuerdo con lo que estás diciendo, ese es el objetivo. Y sí, a veces, como decís vos, no queda otra que, bueno, que meterse en temas que uno normalmente no lo haría, pero bueno, uno, y vos haces esto, como el padre Javier y tantos otros, como un servicio, primeramente. Entonces, mirándolo desde esa óptica, y bueno, entiendo que una vez tiene que meterse en temas que le puedan resultar inconvenientes. Ujú, ciertamente. Y otra cosa que también me gustaría, si me permite recalcar y realzar en el libro, lo dije al principio, pero lo repito nuevamente. Este es un libro para estudiar. Hay libros, y con Agustín, cuando estuvimos en la gira de México, le comentaba yo mi clasificación de libros. ¿Están los libros para leer? No, hay libros que son para leer. Te pones a leer un libro de Tolkien, un libro de las Crónicas de Narnia, una novela, una obra de Hugo Wast. Son libros para leer, entretenerte, disfrutar, pero hay libros que son para estudiar. ¿No? Yo a Agustín le dije, tu libro es un libro para estudiar, no es un libro para leer el de la batalla cultural. Y este también es un libro para sentarse y decir, me voy a poner a formar, voy a estudiar. Es un libro que hay que leer y releerlo. Primero porque tiene una parte doctrinal que es bastante completa, interesante, compleja y que obviamente va a requerir muchas veces de más de una lectura para poder ir asimilando todo eso. Pero obviamente que ustedes tienen el objetivo de que la gente comience
y termine pensando con esos parámetros. Eso es la intención. Y si una persona lo va a leer una vez a la corrida, obviamente que eso no le va a quedar. Es un libro para volver. Por eso digo que es un manual también. Y luego tiene una segunda parte que, si bien es muy práctica, tiene muchos consejos que son fruto de mucha experiencia, y obviamente que ustedes han acudido a una cantidad de autores enorme que viene desde la retórica de Aristóteles, que es un libro para la oratoria y el debate, hasta autores contemporáneos, y que por lo tanto solamente la persona experimentada va a poder ir incorporando esas técnicas. Y muchos jóvenes, al ver un debate, todos quieren debatir, pero para debatir se necesitan muchos años de estudio sobre un tema particular que se vaya a debatir, y se necesita mucha práctica de debate, Exacto. ¿no? Y yo creo que lo bueno del libro de ustedes es que la segunda parte también funciona como un manual para prepararse a debatir. Después de un debate, volver al libro y decir, a ver, ¿qué hice mal de lo que está aquí, ¿no? De estas guías, de estas reglas que ustedes me van dando, y que tal vez podré haber empleado esto, tal vez me la dejó picando y yo no aproveché, no la clavé al ángulo, o tal vez fui muy condescendiente, o tal vez fui irrespetuoso cuando no tendría que haberlo sido, ¿no? Hay muchas cuestiones que uno, yo creo que va a ir aprendiendo con el Con el tiempo, tiempo. ¿no? Y a veces el momento también te da el tacto de decir, bueno, a ver, le pego un garrotazo porque va a ser más bien, o no le pego un garrotazo porque tal vez a esta persona me la voy a ganar para mí, ¿no? Como puede pasar, ¿no? Como a mí, de hecho, me ha pasado a veces en situaciones en donde dicen, menos mal que no le di más, porque esta persona termina ahora siendo alguien de nuestro lado, ¿no? Y ahí está también, fíjate, justo el caso que acabas de dar, la importancia de las virtudes, ¿no? La prudencia, por ejemplo. Hay cuántos casos nos viene bien la templanza. Quiero decir que hay muchas cuestiones que son fundamentales, y acá sí las mencionamos, naturalmente, pero sí, es como estás diciendo, Pablo. Creo que has entendido el espíritu del libro es justamente eso, intentar ofrecer del modo más completo posible, y también que pueda ser asequible a la mayor parte de la gente posible, si bien, como vos bien has dicho, hay partes que requieren que uno se siente, que reflexione, y bueno, hay partes que lógicamente son así, pero es inevitable que así sea, ¿verdad? Y la preparación es fundamental. O sea, no, que acá no ofrecemos fórmulas mágicas para absolutamente nada. Acá lo que hacemos es, sí ofrecemos, digamos, principios, digamos, clásicos, la experiencia de muchas personas, polemistas, etcétera. Y bueno, y con esto, lógicamente, que hay personas que tienen una disposición mayor, naturalmente, hacia ciertas artes, etcétera, bueno, y a otros les va a costar un poco más, pero la clave de todo acá es la preparación, y como dice Pablo, de un día para el otro no vas a ser Ben Shapiro o Agustín Laje, ¿ok? Acá es prepararse, prepararse, y, o sea, la victoria ama la preparación, acuérdense de eso, pero por supuesto esa preparación incluye también ciertos conocimientos previos, que es lo que pretendemos aquí de un modo muy sintético, por lo menos esbozar. Claro, bueno, entonces para ir terminando, yo creo que es importante mencionar un poco, al menos brevemente, el contenido del libro, el prólogo de Nicolás Márquez. No sé si se alcanza a ver bien ahí, voy a tratar de agrandarlo un poco más, pero hay Sí, una primera parte de lo que decíamos de identificar al idiota o qué no es el idiota. Luego, en la segunda parte, que es debatir, un kit para debatir con el idiota, usar la cabeza, que son los principios fundamentales para el debate, y usar la voz, la retórica y la oratoria, las técnicas para aprender a hablar. Y tercera parte, el vencer al idiota, el temple y la imitación, y luego de cara a la eternidad. Así que, sí. nuevamente, Cristian, bueno, el padre de Rodrigo Miranda, que también es coautor de este libro, es un trabajo fenomenal, un aporte gigante, algo que hacía mucha falta. Es una combinación de antropología filosófica de quién es el ser humano, es una combinación de historia, una combinación de lógica, es una combinación de oratoria, porque tenemos que realmente lograr ser el mejor ser humano que podamos ser, y son todos elementos que hacen a la construcción de la persona. Por lo tanto, es un libro de profunda formación y totalmente recomendado. Así que, nuevamente, felicitaciones y gracias por estar aquí en el canal, Cristian. Pablo, muchísimas gracias, y gracias siempre por la generosidad de recibirme cada vez que saco un trabajo, para ayudarme también a difundir y que más gente vaya conociendo estos trabajos y los esfuerzos que uno hace. Así que bueno, te estoy muy agradecido, Pablo, bueno, y te felicito porque veo
he seguido con muchísimo tu gira por México con otros grandes amigos y cómo cada día vas creciendo muchísimo más en todo sentido. La verdad te felicito, te lo mereces. Y bueno, muchísimas gracias, Pablo, a vos y a toda la gente que nos estuvo mirando. Y por supuesto, estarás feliz como yo de que Argentina salió campeón del mundo. Así es, Messi. Cristian. Así es, Cristian. Y bueno, nuevamente, gracias a todos. Voy a dejar fijo en el comentario a este video y también en la descripción de este video el link a Amazon donde pueden comprar el libro desde cualquier parte del mundo para que realmente se formen. Importantísimo animarlos a que hagan ese sacrificio por su bien personal, por su bien intelectual, por su bien moral, espiritual. Y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Mi trabajo se subvenciona únicamente gracias al apoyo y generosidad de cada uno de ustedes. Así que si te gustan mis videos, los libros que he escrito y los cursos que ofrezco gratuitamente en este canal, te pido que me apoyes por medio de una suscripción especial a este canal con 4 niveles que te darán distintos beneficios. También me puedes apoyar por Patreon en el link que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias a todos por el apoyo.